nuestro pastor, quiero que me acompañe al Salmo 23. Van a ser en NTV todos los versículos. ¿Por qué utilizo esta versión NTV? Porque es más fácil de entender. Normalmente nos enseñaron, yo todos los versículos de la Biblia me los sé en la versión Reina Valera, pero a veces hay palabras que nos cuesta trabajo entender. Entonces la Nueva Traducción Viviente tiene unas palabras que podemos comprender mejor. Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Trata de que sea más puro pan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras, ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. ¿Puede leer conmigo el último, el 6? 1, 2, 3. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré. ¿Sabe quién escribió este salmo? David. David es conocido como el rey David, uno de los mejores, si no es que el mejor rey que Israel tuvo. David también es conocido como el hombre conforme al corazón de Dios, y fue el mejor rey que tuvo la nación de Israel. Fue un rey poderoso, fue un rey guerrero que Dios le dio un montón de victorias, Dios le dio sabiduría, Dios le dio riquezas. Pero antes de ser rey, ¿sabe qué fue David? Un pastor de ovejitas. Comienza este salmo diciendo: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. ¿El Señor es tu pastor? Una vez más te pregunto, ¿el Señor es tu pastor? Quizás decimos: sí, el Señor es mi pastor, yo trato de seguirlo, pero podemos decir con toda sinceridad si el Señor es nuestro pastor, porque en ocasiones dejamos que otras personas, otras cosas dirijan nuestra vida, porque el pastor, una de las principales funciones del pastor es guiar. Entonces, ¿has dejado que Dios, esta no me la contestes, pero es una pregunta, ¿has dejado que Dios guíe completamente tu vida? Piénsalo dentro de ti. ¿Has dejado que Dios guíe completamente tu vida? No nos podemos engañar. Podemos decir: sí, el Señor es mi pastor, pero realmente hemos dejado que el Señor guíe completamente toda nuestra vida, porque o somos guiados por el Señor o somos guiados por otro tipo de pastores, pero siempre hay algo que va a guiar nuestras vidas. Por eso el mensaje hoy es: el Señor es mi pastor, porque o el Señor es nuestro pastor, y si Él no está guiando completamente nuestras vidas, otros pastores van a guiar nuestra vida. Y no nos van a guiar al lugar donde el Señor nos quiere llevar. ¿A dónde nos quiere llevar el Señor como nuestro pastor? Dice: a verdes prados. Ahí es donde nos deja descansar y nos conduce a arroyos tranquilos. Este es el lugar, esta es la tierra donde el Señor como nuestro pastor nos quiere guiar. Y yo puedo sentir la carga en mi espíritu, que hay varios de ustedes que necesitan que el Señor en este momento los lleve a esos verdes prados, esos verdes pastos, porque hay carga en su corazón. Han habido pérdidas. Hace unos días estuvimos en el funeral de la mami de nuestro hermano Jesús Delgado. Y aunque el Señor nos fortalece, siempre una pérdida causa carga, ¿verdad? Causa tristeza, causa dolor. Algunos de ustedes han tenido otro tipo de pérdidas. Nosotros, mi suegro en este momento está
está internado en el hospital. Y hay diagnósticos, hay situaciones que nos vienen y nos golpean y nos dan una carga, nos hacen sentir cargados, cansados, tristes. Pero el Señor nos quiere llevar a un lugar, nos quiere llevar a una tierra. Y hoy tú estás aquí porque el Señor te quiere hacer descansar. Y no precisamente un descanso físico, porque lo que tú y yo necesitamos cuando estamos cargados, cuando estamos angustiados, es que el Señor nos lleve a esos verdes pastos, esas verdes praderas donde podemos descansar en nuestro espíritu, en nuestra alma. Pero o somos guiados por el Señor o somos guiados por otro tipo de pastores. Déjame decirte que si otros pastores nos empiezan a guiar, no nos van a llevar a la tierra donde nada nos faltará. Esa tierra donde el Señor nos quiere llevar es la tierra donde nada nos faltará. Por eso dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, o tengo todo lo que necesito. Pero cuando permitimos que otros pastores comiencen a guiar nuestras vidas, te pregunto, ¿quién es tu pastor? Quizás, no, pues mi pastor es Emanuel, ¿verdad? Yo siempre les digo de broma, Emanuel es tu pastor y todo te faltará, porque soy ser humano. Pero el Señor guía nuestras vidas. Cuando estoy hablando del pastor, estoy hablando de aquel que guía nuestras vidas. Quizás algunos, su esposa o su esposo es su pastor, porque tu vida la diriges hacia donde él o ella te dice. Quizás algunos, el trabajo es su pastor, porque tus decisiones, todo lo tomas con base al trabajo. El trabajo guía tu vida. Y si es eso, entonces el trabajo es tu pastor. Algunos la economía es su pastor, porque si hay una buena economía, si hay solvencia económica, estamos con gozo, con alegría y decimos, bueno, voy a tomar esta decisión, voy a tomar esta otra decisión, porque la economía es la que es nuestro pastor. Algunos la fiesta es su pastor, ¿no? Y son ahí bien pachangueros. ¿Quién es tu pastor? Déjame decirte que hay un montón de cosas que pueden guiar tu vida. Quizás has permitido que el Señor guíe algunas cosas de tu vida y muy bien, vas muy bien. Pero hay otras áreas de nuestra vida que a lo mejor todavía no hemos permitido que el Señor pastoree esas áreas de nuestra vida. Y otras cosas, otras personas, otras situaciones están guiando nuestra vida. Pero si tenemos un pastor, quizás el trabajo, la economía, la fiesta está guiando nuestras vidas, no nos van a llevar a esa tierra de verdes pastos. A veces nos llevan a la tierra del desánimo, porque nuestro pastor era el trabajo. Y una vez más no les serviste, no les funcionaste, no cumpliste con tu meta. Entonces te despiden. Y como el trabajo era tu pastor, te llevó a la tierra de la depresión, de la tristeza, del desánimo. Quizás una persona era tu pastor, y me refiero en el sentido que guiaba completamente tu vida antes que el Señor, y entonces se fue y se marchó. Las chicas, las señoritas quizás se enamoraron, son novios, y ese era tu pastor, porque ese hombre o esa mujer guiaba tu vida, y de repente a su barco le llamó libertad y te llevó a la tierra del dolor o a la tierra de la angustia. Quiero decirte que Dios quiere ser tu pastor, y hoy se quiere revelar a tu vida como tu pastor, porque de esa manera nada te faltará y tendrás todo lo que necesitas. Jehová es mi pastor, dice la versión Reina Valera. Jehová es mi pastor y nada que. Hoy Él quiere revelarse a nuestra vida como el que nos pastorea. Hoy Él quiere llevar y revelarse a nuestra vida como el que nos apacienta. Hoy el Señor quiere revelarse a nuestra vida como el que pone paz. Y yo sé que hay más de uno que hoy necesita que el Señor los lleve a una tierra de paz.
El Señor quiere revelarse a tu vida como el que te guía, el que te ayuda a tomar decisiones sabias. Algunos, el Señor quiere revelarse a tu vida como el que te cuida. En la mañana, en la reunión de servidores, nuestra hermana Hetzi daba un testimonio de su hijo. Tuvo una situación difícil en la escuela y unos chicos le querían pegar a su hijo. Pero ella nos contaba que ella se angustió, pero oró, confió y se acordó que el Señor era su pastor. Y una de las funciones del pastor es que nos cuida, nos protege. El Señor, a algunos de ustedes, quiere revelarse a su vida como el que se detiene y te va a buscar. Dice la Biblia que Él deja las 99 para buscar a la que se le perdió. Algunos quiere revelarse como el que te alimenta. No te alimenta tu trabajo, no te alimenta la empresa, no te alimenta tu sabiduría, te alimenta el Señor. Algunos, el Señor quiere revelarse como el que calma la sed. Hay sed de su presencia. Nunca olvides que siempre serás una oveja del Señor. Juan 10:27. Le voy a dar lectura y si me ayudan poniéndolo en las pantallas. Juan capítulo 10, versículo 27. Es hermoso estas palabras porque dice: mis ovejas oyen mi voz. ¿Sabe quién está hablando aquí? Jesús. Jesús está aquí hablando y dice: mis ovejas, ¿qué hacen? Oyen mi voz. Nunca vas a dejar de ser una oveja del Señor. Aquí dice: mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas, ¿qué? Me siguen. Versículo 28, les doy vida eterna y nunca perecerán. Y esto es hermoso porque dice: nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado. Nunca vas a dejar de ser una oveja del Señor. Y si te pierdes, Él te vuelve a encontrar. Entonces dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y nunca se van a perder. Y nunca nadie las va a apartar de mi mano. Porque el Señor, Él dice: mi Padre, está hablando Jesús del Padre, me las dio. Ahora, regresando a David. David, antes de ser un rey, fue un ¿qué? Un pastor. Pero David también tuvo durante su vida varios pastores que intentaron pastorear su vida. Y voy a hablar rápidamente de tres pastores que intentaron pastorear la vida de David. Pero antes de mencionar el primero, hay un momento donde David se da cuenta que así como él conocía a sus ovejas, así Dios lo conocía a él. Hay un momento donde David se da cuenta que así como él cuidaba de sus ovejas, así Dios cuidaba de él. Dice la Biblia que David, en un momento, un león quiso atacar a una de sus ovejas y él las defendió. En otro momento dice: yo las he defendido de leones, las he defendido de osos, y nunca he permitido que ni un león ni un oso dañe a ninguna de mis ovejas. Y David se da cuenta que así como él cuidaba, amaba y conocía a sus ovejitas, y se daba cuenta cuando una estaba perdida, o se daba cuenta cuando una necesitaba trasquilarla, porque la lana le empezaba a crecer demasiado y esto provocaba que bacterias, hongos y un montón de insectos las lastimaran. Sabía el momento preciso donde les tenía que cortar la lana. David sabía también que las ovejas a veces eran muy inestables, que a veces estaban con él y lo amaban y lo seguían, y a veces se ponían un poco rebeldes, y por eso tenía el cayado del pastor. Y el cayado del pastor tenía muchas funciones, pero básicamente eran dos. Era una especie de bastón y tenía en la parte donde se agarraban como una curvita. Y el cayado del pastor servía para jalar las ovejitas, porque normalmente nosotros, si usted ha visto aquí en México o en los pueblos, en los ranchos, a un pastor,
El pastor va atrás ahí arriándolas, ¿no? Y van adelante todo el ganado. Bueno, el pastor judío era al revés. El pastor iba adelante y las ovejas eran las que le seguían. No es como nosotros vemos en los ranchos, no, ahí va el pobre pastor y las va arreando. No, el pastor judío, él iba adelante y las ovejas sabían que hacia donde caminaba el pastor, ya tenían que ir. Pero David sabía que habían ovejitas que eran inestables. A ver, voltea a ver al que tienes cerca de ti. ¿Será esta una ovejita inestable, rebelde? Entonces él tenía el cayado. Y de repente, mira, ven. Lo iba siguiendo, mira, es la ovejita. Y lo iba siguiendo, ¿no? Y luego decía, es por acá, por acá. Pero de repente la ovejita se iba por su propio camino. Entonces agarraba el cayado. ¿Y qué le hacía? Lo agarraba del cuellito. Y decía, vente para acá, acá está más planito. Y otra vez, y le decía, no, a ver, vente para acá. Y entendía y lo volvía a seguir. Lo volvía a seguir. Listo, gracias. Pero también el cayado tenía otra función. El cayado tenía otra función. Dicen algunos que de hecho le podían desprender la parte de arriba y a lo mejor le quedaba como algo así. Y de repente volteaba al pastor para ver sus ovejitas, así como yo ahorita a ustedes los veo. De repente veía una que estaba en peligro. Tú eres el lobo, vente. El lobo, el oso. No está allá, tu esposa, mira. Ve allá a atacar a tu esposa. No, le hubiera dicho. Entonces, mira, vénganse para acá rápido los dos. Vemos la ovejita, esta ovejita, la ovejita blanquita, la pura ovejita, sin el lobo. Acá, mira, la ovejita blanquita. Pero de repente el lobo se acercaba. Entonces estaba acá el pastor cuidando sus ovejitas, bien, hoy no te equivocaste tanto, ovejita. Y veía que se acercaba el lobo y le empezaba ahí a acechar, a merodear. Se daba cuenta el pastor, tomaba esa parte del cayado y ¿sabe qué hacía? La aventaba. ¿La cacha? Entonces la atacaba, iba ahí con todo y agarraba el cayado y no se lo voy a aventar porque entonces la aventaba. Y tenía un buen puntería y entonces la ibas a atacar acá como y la ataqué, ¡pum! Y se caía. Y ya, salvaba la ovejita y le decía, vente, es para acá. Denle un fuerte aplauso a los actores. El cayado tenía esas dos funciones. Era para defender también a las ovejitas. Y ¡pum! Dice, estaban leyendo un libro que se llama A la manera del pastor, y cuando habla del cayado habla de eso, y tenían una excelente puntería que hasta 10, 20, algunos hasta 30 metros a lo lejos podían y defender a sus ovejitas. Entonces David se da cuenta, quizás era una do mayor. Quizás era una tarde donde él está ahí, estaba orando, estaba viendo, acababa de defender a una de sus ovejitas, la acababa de jalar a otra, y de repente se da cuenta, estas ovejas son bien inestables a veces, y se da cuenta que a veces también él así lo era, pero Dios no lo dejaba de amar. Se da cuenta que a veces las ovejitas les empezaba a crecer un montón la lana y él tenía que venir y cortarle la lana y luego no se dejaban y sabía que era por su bien y las tenía casi que amarrar. Y se da cuenta que así como él amaba a sus ovejitas, así como él cuidaba a sus ovejitas, las alimentaba. Normalmente el pastor judío alimentaba a cada una de sus ovejitas con la mano, las alimentaba de la mano. Y se da cuenta que así Dios mismo también lo trataba. Y quizás en una de esas tardes empieza el Señor. Él escribió, es mi pastor. ¿Puedes cerrar sus ojitos y cantarlo conmigo? Nada me falta.
y ahí tenía su arpa. Voltea a ver a sus ovejitas y dice: el Señor es mi pastor, licados Él me hará descansar junto a aguas de reposo. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Abre sus ojitos. Y él escribió el Salmo 23. Y dijo: el Señor me pastorea, así como yo pastoreo a mis ovejitas. El Señor me pastorea. Pero hubieron otros pastores que por algunos momentos pastorearon la vida de David. Otro pastor, un pastor, número uno, fueron sus argumentos. Sus argumentos. En 1 Samuel capítulo 16, versículo 16, si me puede acompañar. Los argumentos que tenía David intentaron pastorear su vida en algunos momentos. 1 Samuel capítulo 16, versículo 16 dice: busquemos a un buen músico para que toque el arpa cada vez que el espíritu atormentador te aflija. Tocará música relajante y dentro de poco estarás bien. Me parece bien, dijo Saúl, búsquenme a alguien que toque bien y tráiganlo aquí. Entonces un siervo le dijo a Saúl: uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento para tocar el arpa. Y no solo eso, es un guerrero valiente, un hombre de guerra y de buen juicio. También es un hombre joven bien parecido, y el Señor está con él. Fíjense, Isaí era el papá de David. Menospreció a su propio hijo. Su papá no sabía lo grande que era David. Y aquí estamos leyendo que los sirvientes del rey Saúl sabían lo grande que era David. Sabían que era un buen músico, que cuando él tocaba ministraba la presencia de Dios. Pero cuando llegó el profeta para ungir a los hijos de Isaí, dice la Biblia que Isaí no sabía, no entendía lo grande que era David. Los sirvientes sí. En otra ocasión, más adelante, David vence a Goliat. ¿Se acuerda de la historia, no? David vence a Goliat. Hay momentos donde Saúl se llenaba de celos, intenta querer matar a David. De hecho, dice la Biblia que había 2 veces Saúl intentó matar a David. O sea, David estaba tocando para Saúl y de repente le entraba acá la chiripiorca a Saúl y agarraba su lanza, ¿no? Y le estaba tocando para él porque él lo había contratado, pero de repente le entraban los chamucos a Saúl y agarraba la lanza y ¡fum!, se la lanzaba. Y le tenía que hacer acá tipo Matrix. Y se clava y se quedaba así como: ¿qué pasó? Pero seguía tocando. Una segunda ocasión, otra vez está tocando para él, está muy inspirado, y de repente otra vez y ahora para el otro lado, y se clavaba en la pared. ¿Y te imaginas qué pudo haber pensado David? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué argumentos pudo haber tenido David? Señor, siempre te he sido fiel. He sido fiel a este rey y ahora me quiere matar. ¿Qué pasó, Dios? Pudieron haber venido argumentos de venganza, ¿no? Argumentos de ira. En ocasiones la venganza va a querer venir a ser nuestro pastor, ¿no? La venganza. Y yo puedo entender el corazón de Paco y Hetzi, ¿no? Como papás, cuando alguien quiere pegarle a nuestros hijos, pues agarra piedras. No, yo sé dónde vive, yo sé dónde está su casa. No sé dónde está su casa.
Porque ahí está, así le salió. La venganza. El problema es que si ejercemos nuestro derecho a la venganza, a pelear, la venganza va a pastorear nuestra vida y no nos va a llevar a la tierra de verdes pastos. Nos va a llevar a más y más problemas y más angustias. Por eso él mismo escribió en el Salmo 23, pero en el versículo 5: me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Hay un momento donde Saúl está buscando a David porque lo quiere matar. O sea, no nada más lo quiso matar aventándole las lanzas, lo quiso matar porque él escuchaba que la gente, después de que David venció a Goliat, la gente empezó a cantar: David mató a 1000. ¿Y Saúl qué? A ver, dígalo cantando: David mató a 1000, Saúl. Perdón, ¿sí es cierto? Estoy diciendo herejías. Saúl mató a 1000. Con razón no lo cantaba, ¿verdad? Gracias. ¿No? Es que cuando Moisés metió todos a los animales al arca, entonces, perdón, decía: Saúl mató a 1000 y el pueblo se regocija. Y eso lo escuchó, ¿quién cree? Y todos se regocijaban menos. Y le entró la venganza. Dijo: lo voy a matar. Y David se tuvo que echar a correr y lo empezó a perseguir. Y hay un momento donde están en esa persecución. David se está escondiendo y de repente se echó unos tacos ahí del pastor Saúl que eran de esos de perro. Y tiene que ir al baño. Así es la historia, se la estoy modernizando, pero tiene que ir a hacer del 2. Entonces se mete a una cueva y está ahí haciendo popis. Y le dicen los amigos de David: oye, ahí está Saúl y está descuidado. Y los argumentos empezaron a querer pastorear a David. Los amigos de David: es ahora, mira, él está ahí haciendo popis, se ve que le está dando unos retortijones bien feos, entonces es tu momento. Agarra la lanza, agarra la espada. Pero se acuerda: si el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y él se acuerda porque él mismo lo escribió. Él mismo escribió: él adereza mesa en presencia de ¿quién? Dijo: yo no voy a tomar venganza. Él mismo lo había escrito años atrás. Y David, siendo pastor, sabía que una oveja no se defiende. Una oveja permite que su pastor lo defienda. David, siendo pastor, sabía que una oveja no se defendía, sino la oveja permitía que su pastor lo defendiera. ¿Qué otra cosa quiso pastorear la vida de David? ¿Qué otra cosa quiere pastorear nuestra vida? Quizás los argumentos. Vienen pensamientos, argumentos de venganza, argumentos pero te van a llevar a una tierra que no va a ser de paz ni de descanso. Segundo pastor que puede pastorear o que quiere pastorear nuestras vidas: el sistema de este mundo. Hay pensamientos que a veces vienen y te dicen: ¿qué haces ahí? ¿Te estás estancando? Mira, tienes que endeudarte. Mira, saca la tarjeta de crédito, haz préstamos por aquí o por allá, porque mira lo que él tiene, mira lo que ella tiene, mira lo que esa familia tiene, y tú no tienes nada. ¿Qué dice Primera de Juan 2:16? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16 dice: pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Pero nada de eso proviene del Padre,
sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Pero el sistema de este mundo quiere pastorear nuestras vidas y nos quiere hacer pensar, y son voces que nos quieren hacer pensar que es necesario tener la vida que otros tienen, que es necesario tener lo que otros tienen. Ya salió el iPhone 540X, ¿no? Yo lo tengo que tener, ¿no? Y cuesta más que tu carro. Pero y la gente se anda endeudando por querer tener lo que otros tienen, por querer tener la vida que otros tienen. Porque el sistema de este mundo te dice, mira, si no tienes esta ropa, si no tienes este teléfono, si no haces esto, si no te vistes así, entonces no serás aceptado. La ropa que unos tienen, el auto que otros tienen, la posesión, el trabajo, y un montón de voces que quieren pastorear tu vida. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 32. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 32. Mire, aquí podemos aprender algo de esto. Dice, no se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl, yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El Señor mismo que me rescató de las garras del león y del oso me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió y dijo, está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. Entonces está esta batalla contra Goliat. David le dice, yo puedo, yo me he enfrentado a osos, a leones, y Dios siempre ha estado conmigo, porque Él ha sido mi pastor, y así como yo he defendido mis ovejitas, Él me defiende, y no va a ser la excepción contra este filisteo. Saúl no le quiere creer, dice, no, ¿cómo va a ser? Lo convence, le dice, está bien, que el Señor te ayude. Pero fíjense, hace algo un poco chistoso. En el versículo 38 dice, después Saúl le dio a David su propia armadura. Le dio un casco de bronce y una cota de malla. David se los puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos, porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl, no estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó. ¿Qué es lo que pasa? Saúl le dice, está bien, ve, hazlo, pero ponte mi armadura. Saúl lo viste con su propia ropa, ¿no? Le pone su propia ropa, su propia armadura. Dice la Biblia que Saúl era un hombre altísimo. Cuando lo van a nombrar como rey de Israel, dice la Biblia que era temeroso, se escondía, pero no se podía esconder porque todos le llegaban de los hombros para abajo. Entonces Saúl era un hombre grande, grandote, y David era un muchachito. Le quiere poner su armadura, lo quiere vestir, le quiere poner su propia ropa. Ahora el mundo te quiere vestir con su propia ropa. El mundo te quiere vestir con sus ideologías, con sus pensamientos, ideologías de muerte, ideologías de perversión, ideologías de maldad. Te quiere vestir y te quiere decir, si no piensas así, si no actúas así, si no tienes esto, si no tienes lo otro, no eres alguien valioso, no eres alguien importante. Y David se puso la armadura y intenta caminar, pero dice, esto no es para mí, esto no me queda a mí, esto no fue diseñado para mí. Y se lo quita. Yo no voy a dejar que nadie me vista, me diga lo que me tengo que poner. Yo voy a vestirme de lo que Dios dice
de la ropa que Él me da. Y el mundo te quiere vestir con su ropa. Y no precisamente me refiero a ropa literal, sino es una analogía. El mundo querrá que te vistas de algo que no eres. Pero tú eres un hijo de Dios. Eres una oveja del Señor. Es una oveja del Señor. Y nunca, mi querido hermano, mi querida hermana, vas a dejar de serlo. Pero el sistema de este mundo va a querer pastorear tu vida, va a querer gobernar tu vida, va a querer decirte cómo tienes que hablar, cómo tienes que pensar. Lo intentó el sistema del mundo pastorear la vida de David, pero él se quitó la armadura. Tercer cosa que quiso pastorear la vida de David: el pecado. David empieza a ser rey y Dios lo empieza a prosperar, lo empieza a bendecir un montón, y empezó a ser un rey y comenzó a tener muchísimo éxito. David fue un rey que tuvo demasiado éxito, y allí en medio de su éxito, uno de los momentos más exitosos, de mayores conquistas que tuvo David, de repente se le olvidó el corazón de pastor. Hubo un momento donde a David, por el éxito que tuvo, las victorias que Dios le permitió tener, se le olvidó ese corazón de pastor que tenía cuando era pequeño. Y dejó lentamente, escucha bien, lentamente dejó de escuchar la voz de su pastor. Pastor, es que no sé que de repente ya estaba ya acostado en la cama siéndole infiel a mi esposa. No sé qué pasó de repente. No, poco a poco, lentamente comienzas a dejar de escuchar la voz de tu pastor. Y fue lo que le pasó a David. Empezó a tener demasiado éxito. Y debemos de tener cuidado cuando tenemos éxito, o también cuando estamos en los momentos más bajos, porque empezamos a dejar de escuchar la voz de nuestro pastor. Y David empezó a tener un montón de victorias, de conquistas, y poco a poco, lentamente comenzó a dejar de escuchar la voz de su pastor. Poco a poco, hasta que cayó la voz de su pastor, la voz de su Señor, y comenzó a escuchar a otros pastores. Mire, segunda de Samuel capítulo 11 versículo 1 en adelante. Segunda de Samuel capítulo 11 del 1 en adelante dice: en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron el ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rahab. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Era uno de los momentos más altos, más exitosos en la vida de David como rey. Y ahí no se encarga la Biblia de decir que cuando los reyes salían a la guerra, David se quedó. Empezó a dejar de escuchar la voz de su pastor. Poco a poco la fue cayendo. Dice: una tarde, después del descanso del mediodía, David se levantó de su cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer, y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías hitita. Y David permitió que el pecado comenzara a pastorear su vida. Y que lo que hace, manda que maten al esposo de Betsabé. Esa orden jamás la hubiera dado un pastor. Esa orden jamás la hubiera dado un buen pastor. Pero él poco a poco se olvidó de su corazón de pastor, porque dejó de escuchar la voz de su pastor. Segunda de Samuel, pero ahora en el capítulo 12. Por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia.
Y vaya imaginándose esta historia. Había 2 hombres en cierta ciudad. Ahora, quiero hacer una pausa. Cuando llega este profeta Natán, David estaba pasando por un momento donde había callado completamente la voz de su pastor. Dios ya no lo estaba pastoreando. Dejó que el pecado lo pastoreara, dejó que el sistema del mundo lo pastoreara, dejó que otras cosas, que él mismo se pastoreara. Mandó a matar a Urías. Tiene adulterio y toma a Betsabé, una mujer que no era de él, y la toma como esposa, la embaraza, nace un hijo. El hijo está bien enfermo y él está en un momento de angustia, de ansiedad, se siente tan mal, no sabe ni para dónde guiar. Había olvidado su corazón de pastor y la voz de su pastor la había callado. Entonces David nunca dejó de ser una ovejita de Dios y manda a buscarla otra vez. Y así es como nos manda a buscar también a cada uno de nosotros. Por eso manda a Natán. Y quizás a ti te mandó a un pastor todo atarantado, Manuel, para traerte otra vez. Fíjese, por lo tanto el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Y David está ahí. A ver, ¿qué tiene que decirme el profeta? Había 2 hombres en cierta ciudad. Uno era rico y el otro era pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas, ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la acuñaba como una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Entonces David se puso furioso. Tan cierto como que el Señor vive, juro que cualquier hombre que haga esa semejante cosa merece la muerte. O sea, el profeta le está contando esta historia. David piensa que es una historia, es una noticia real de alguien por allá lejano. David es el rey. Y dice, ¿quién hizo eso? Dice, se enoja y dice, ningún hombre que haga semejante cosa puede vivir, merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que robó, por no haber tenido compasión. Está enojado. Dime quién es. Versículo 7. Entonces Natán le dijo a David, eres tú. Eres tú. Tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice, yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas, los reinos de Israel junto a aguas y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? O sea, le está diciendo, ¿por qué callaste la voz de tu pastor? Pues mataste a Urías, Ceteo, la menor, elitita, con la espada de los amonitas, y le robaste a su esposa. De ahora en adelante, tu familia vivirá por la espada. Y le empieza a decir. Y es en ese momento donde David vuelve a su corazón de pastor y permite que Dios lo vuelva a pastorear. ¿Se da cuenta? Se da cuenta de 2 cosas: que él dejó su corazón de pastor y que dejó de ser pastoreado por el Señor.
el versículo 13 dice: entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Natán respondió: sí, pero Él te ha perdonado y no morirás por ese pecado. Y es cuando escribe el Salmo 51. ¿Usted ha leído ese salmo? Vamos a leerlo. Es en el momento donde vuelve a dejarse pastorear por su Señor. El rey vuelve a su corazón de pastor. El Señor lo perdona. De hecho, escribió 2 salmos en ese momento. Uno fue el 51. Es cuando dice: Señor, ten misericordia de mí debido a tu amor inagotable. Es decir, crea en mí un corazón limpio y puro. Pero él también escribe el Salmo 32 en ese momento. El Salmo 32 dice: oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia y a quienes se les cubre su pecado. Qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Dice: mientras me negué a confesar mi pecado. O sea, él está escribiendo de él mismo. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día y noche. Tu mano de disciplina pasaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como el agua al calor de verano. Finalmente confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Por eso él escribe: tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Un versículo más. Juan 10:24. La gente lo rodeó y le preguntó: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo sin rodeos. Jesús les contestó: yo ya les dije y ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre, pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Pero fíjese lo que dice a los que sí son: porque mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, ellas me siguen, les doy vida eterna y nunca perecerán y nadie podrá quitármelas. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Oh, es su nombre. Nadie te podrá quitar de los brazos de tu pastor. Hoy quiero que te vayas de aquí recordando que o te guía el Señor o te guían otros pastores. Si te guía el Señor, te va a llevar a verdes prados, a aguas tranquilas. Si te guía el pecado, si te guías tú mismo, el sistema de este mundo, los argumentos, te van a llevar a otras tierras de ansiedad, de desolación, de odio. ¿Cuándo fue
que dejaste de oír la voz de tu pastor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Cierre sus ojitos por unos momentos. Señor, aquí estamos. Algunos nos hemos escondido, Señor. Hemos escuchado otras voces. Nos hemos dejado pastorear por otros pastores. Algunos nos hemos dejado pastorear por la ira y hemos escuchado la voz de la ira y nos ha llevado a una tierra de dolor. Algunos hemos escuchado los argumentos. Algunos hemos escuchado la voz del pastor del dolor, de la angustia, del rencor, de la venganza o del pecado. Y podemos reconocer que nos han guiado muchas cosas. Señor, hoy podemos reconocer que nos han guiado muchas cosas. He permitido que entren argumentos que no son tuyos, Señor. Se me ha olvidado que tú eres mi pastor y nada me faltará. Señor, hemos dejado que el mundo nos guíe, tratando de parecer algo que no somos. Hemos permitido que el mundo nos ponga su armadura, nos vista y querer aparentar algo que no somos. Querer tener lo que otros tienen. He querido tener un estilo de vida al cual no pertenezco. He escuchado la voz del pecado que me ha guiado a una tierra de miseria, de culpa, de acusación, de condenación. Pero Señor, hoy queremos escuchar la voz de nuestro buen pastor. Señor, sana nuestros oídos para escuchar la voz de nuestro pastor. Que nos guíes a verdes prados,